su clamor, himno rojinegro entonado con ardor, con esperanza y con ilusión, gritaremos ahora nuestra canción. Junta vuestros hombros con los del rival, defendemos con un alma sin igual. Rubí, valores, juntos son mi hogar, y ellos siempre me acompañarán. Multa, 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 Gastedi, húndete en el barro y llegarás hasta el ensayo. Siente en tu corazón el orgullo de ganar un rock, alza tu cara ya Gastedi hasta el final. Siente en tu corazón el orgullo de ganar un rock, alza tu cara ya Gastedi hasta el final. Rumba, Talcara, Valletán, Gure y Noaren, Doñu Alchutean, Gogos, Eta, Itxaropena, Oh, Txukatuko, dugu gure kanta. Elkartu, arerioaren aurka, adore guztia, garpenaren bila. Rugby, eta beroñaria, beti dauzkat nire bihotzean. Multa, 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 Gastedi, lokatzean loitu, eta entzegua lortu. Barro bihotzean, raka irabaztian, altxatu burua Gastedi aurrera. Barro bihotzean, raka irabaztian, altxatu burua Gastedi aurrera. Siente en tu corazón el orgullo de ganar un rock, alza tu cara ya Gastedi hasta el final. Arro bihotzean, raka irabaztian, altxatu burua Gastedi aurrera. Lo 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 lo, 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 lo 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 lo, Gastedi aurrera. ¡Vamos, Gastedi! Hoy la grada entera es un clamor, himno rojinegro entonado con ardor, con esperanza y con ilusión, gritaremos ahora nuestra canción. Junta vuestros hombros con los del rival, defendemos con un alma sin igual. Rubí, valores, juntos son mi hogar, y ellos siempre me acompañarán. Multa, 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 Gastedi, húndete en el
igaromena. Oh, txukatuko dugu gure kanta. Elkartu arerioaren aurka, adore guztia garaipenaren bila. Rugby! Eta beroñaria, beti dauzkat nire bihotzean. Bultza, bultza, bultza gazteri, lokatzean loitu, eta entzerua lortu. Barro bihotzean, raka irabazten.
Estamos ya con 4, vosotros con 5. No es mío, yo sí que no juego. Egunon y bienvenidos y bienvenidas a Vale. todos los aficionados Está, al rugby a este último partido de liga del equipo. ¡Rock! Bienvenidos a esta soleada mañana de domingo en las instalaciones de Gamarra. ¡Vai, vai! Vitoria-Gasteiz. ¡Que hecho cámpora! ¡Que hecho cámpora! Un fantástico partido entre las aficionadas del Gastedi Rugby Taldea y un Getxo Guernica que ha venido a celebrar este soleado día. Que ayer también amanecía soleado, pero luego a la tarde terminó cayendo una chaparrada interesante aquí en Gasteiz. El Gastedi, que desde el inicio ha recibido el balón, mantiene la posesión en unas buenas fases ¡Ay! de aproximación, ¡Vale, Getxo, vale! pero que continúa en su propio campo. Rack. Balón muy alto. Muy poco concentradas las jugadoras del Gastedi, que pierden la posesión. Se produce avant y el balón será con introducción por parte del Getxo Guernica. Una mezcla de ambos clubes que en la mañana de hoy jugarán con la camiseta amarilla tradicional del Getxo, amarilla y negro. ¡Va curto! Saludar también Lotu. a el Duque Helguera, nuestro querido médico, que una vez más cuidará de todos los que estamos aquí con su buen hacer habitual. Golpe franco que ha pitado el árbitro. ¡Vale, Getxo, fuera! ¡Getxo, 6 fuera! Balón Vale. rápido del Gastedi, que sigue transmitiendo, buscando las alas. ¡Vai, vai, Getxo, vai! Empezando mucho el juego. Balón perdido en el rack. El Getxo que carga contra la defensa Gasteiz. Gasteiz, cámpora, cámpora. En plataformas de 3 jugadoras. Y la defensa del Gastedi que logra abrirse, aunque se presenta un claro 3 contra 2. Adara al que logra enviar fuera del campo. Touch para el Gastedi, muy cerquita ya de lo que es la línea de 22 del equipo rojinegro. Hoy afortunadamente no hace tanto viento como ayer. Ayer un partido que fue muy rocoso, muy duro, áspero de ver, pero que como colofón final a la fantástica liga del Gastedi Rugby Taldea senior masculino, daba el título de campeones de la Copa, que se quedaba aquí en las instalaciones de Gamarra, en Gasteiz. Un colofón, como digo, de oro para la fantástica temporada que han hecho nuestros chicos. La presión del Gastedi sobre la patada, que es de vuelta. ¡Getxo es! ¡Getxo es! Adara con la pelota. Cargan en fuera de juego las jugadoras del Getxo sobre la patada. Y ahí está el señor colegiado, indicando claramente el fuera de juego y el golpe a favor del Gastedi. Un Gastedi que buscará la touch. Ahí está. Una touch que se produce ya en campo visitante, prácticamente en la línea de 10 a favor de Getxo Marra. El equipo sobre la línea Getxo. Itziar al saque. La touch preparada, el árbitro se prepara para el lanzamiento. Un lanzamiento que logra robar el Getxo y que inicia el juego. Aunque ha perdido en ese intento de offload, ha perdido la posesión. Itziar con la pelota de nuevo. Adara buscando la liberación rápida del balón.
Seguí, seguí. Balón a la apertura, primer centro. Intercepción de la jugadora del Guecho que produce ventaja para el Gastedi en ese Abán. Provocado el intento de robar la pelota. Balón que llega al segundo centro. Drag. Ahí. Se produce Vale, Abán. Y el árbitro Venga. va a la melé. Melé que se producirá a favor del Gastedi Rugby Taldea femenino. Vale. Defensa, ¿eh? Cuando entra el balón. Tenemos también aquí a un staff técnico, Iratxe, la delegada, Segundas. y tenemos también a Imanol Ruiz. Imanol Ruiz, el fantástico entrenador del equipo Magurto. femenino. Lotu. Saludar también Prest. a Ivonne, que dará imagen del partido de hoy. Y a un viejo conocido del Gastedi también, que es el entrenador del Guernica. Vale, Gastedi, Cápora. Vale. El Guecho con la posesión, carga, busca y rompe la defensa. Peligro para las chicas del Gastedi. Rack, que saca ventaja y en esa velocidad pierde la posesión. Un poquito desorganizado el Amacho, aguanta ya. partido. Esa Segui, segui. jugar deprisa. De nuevo fallo Vale. en la recepción. Balón al suelo, Rack a favor del Guecho, que vuelve a cargar hacia palos. De nuevo balón fuera. Nueva fase de las jugadoras amarillas, que siguen presionando sobre la defensa gastitarra. Un 4 contra 2. Carga. Ese, Ahí en la ese, línea. sí. En la línea y pita Vale. el árbitro. Entiendo que balón injugable. Melé a favor del Guecho a línea de 5. Se produce una melé que jugará el Guecho. Un poquito más colocado el equipo amarillo sobre el campo, aprovechándose de la experiencia de algunas de sus jugadoras. Un poquito más asentado, aunque también les ha traicionado ese ansia de jugar deprisa. La melé de Guecho que presiona. Sale el número 8. Jugando al límite la defensa gasteiztarra. Y se produce touch en ese último intento del Guecho de lograr la marca, que están acariciando con la punta de los dedos. Guecho. Touch a favor del equipo gasteiztarra. Y Chiarra al lanzamiento. Han entrado primero todo el Guecho y luego... En una muy importante touch. De nuevo el Guecho logra hacerse con la posesión del balón. Carga contra la defensa rojinegra. Contactos muy duros. Rápido el balón, que vuela hacia el ala. Superioridad. Abán clarísimo en la transmisión del balón. Abán, Guecho. Guecho, que ha perdido una Me llega nueva este oportunidad, Boste clara oportunidad de lograr una fantástica marca. Abán del Guecho, melé para el Gastedi, una melé que se produce prácticamente en la línea de 5 metros de la zona de defensa del Gastedi. Una melé importante, pero ahora con la entrada, con la introducción a favor del Gastedi. Magurto. Lotu. Prest. Introducción que se produce. Presión del equipo amarillo. Salida del número 8 para abrir el rack un poquito hacia el centro. Sigue el Gastedi jugando al contacto. Racks bien liberados. Transmisión hacia el ala. Ostevi con la pelota. Una jugadora que se ha distinguido esta temporada por su velocidad y su agresividad en el placaje. De nuevo Rack. Ahí. Rondando el juego de la posesión
Y efectivamente así se Está produce por la castaña, retenido está por la la castaña. jugadora gasteiztarra que se ha visto aislada de sus apoyos. El Guecho que saca rápido. Atrás, se seguí, produce seguí. como una flecha entre la defensa del Gastedi. ¡Rack! Ahí, ahí. Rack que marca el Bulls. señor colegiado. Ahí, Bulls, Bulls, Bulls. Y Guecho. de nuevo el ímpetu del Guecho que hace que la pelota cambie de manos. Golpe a favor por lateral en el rack de las jugadoras amarillas, que el Guecho logra enviar, recoger antes de que salga. Seguí, seguí, seguí. Seguí. Balón que se cae hacia atrás, el Guecho que abre el juego hacia la otra banda. 4 contra 3. Muy bien buscada la espalda. El ataque del Guecho que se acerca peligrosamente de nuevo a la marca Ay, Rack. Gasteiztarra. Rack Aguanta ya, Guecho. que se pelea Aguanta ya. con mucha energía, pero que produce la ventaja a favor del Guecho. Ahí está. Ahí está el señor colegiado marcando un golpe de castigo a favor de las jugadoras amarillas, que en estos primeros 10 minutos de la primera parte están llevando claramente la iniciativa del partido. Juegan a la touch en línea de 5 para el equipo Guecho Guernica. Y de nuevo el Gastedi femenino en apuros, que tendrá que defender esta jugada con uñas y dientes. Defender su línea de ensayo. Balón arriba, plataforma. Ay, hondo, hondo. Cae Ay. el gol. ¡Hasta 10! Rack que juegan al abierto las jugadoras del Guecho. 2 contra 2. Placaje de Ostevi ¡Rack! con asistencia. De nuevo Rack. Vuelve el balón hacia adentro. Buen Abre, si no, placaje de la seguí. defensora Gasteiztarra, que ha logrado forzar la pérdida de posesión del Guecho. Rack ahora. Vaya. Y Chiar con la ¡Guecho pelota. Cámpora! ¡Guecho Cámpora! Liberación rápida del balón. De nuevo el Gastedi avanzando en el eje. Balón al extremo. Ostevi. Balón al ala. Logra escapar de ese primer contacto, pero pierde la posesión del balón. Posesión que recupera el Guecho y que logra una fantástica carrera la jugadora amarilla. Rack en el centro del campo, prácticamente enfrente de palos. Sigue el Guecho. ¡Gastedi Cámpora! Sobre la defensa Gasteiztarra. Y se Vamos. produce golpe en esa defensa. Se llama Bost. Intentando ser muy agresiva esa defensa de las jugadoras de Vitoria, de nuestras compañeras, que produce ese golpe a favor del Guecho. Cogen aire las jugadoras después de este movimiento, Ay. de estas fases que hemos podido todos disfrutar. Y el Guecho que pide palos. Ahí, claro. Ahí. Ahora viene el tema ahí. Es un golpe que está un poquito escorado hacia la izquierda del equipo Guechotarra. Y el Guecho que quiere subir los primeros 3 puntos al marcador. Se prepara la jugadora del combinado Guecho Guernica. Ahí va. Transformación de la patada. Tres puntos que suben al marcador. Minuto 14 de la primera parte. 0-3 para el Guecho en unos 14 minutos apasionantes que hemos vivido, pese a la falta de concreción de ambos equipos, fallos por ese ímpetu inicial con el que han saltado los dos equipos al campo y que ha producido algunos fallos de recepción y de pase. Castillo, vale. Que ha supuesto la pérdida de la posesión para ambos equipos. El Guecho que se adelanta y el Gastedi al saque
en esta soleada y calurosa, empieza a ser ya calurosa mañana de domingo. Patada larga del Gastedi, que mete el balón en la línea de 22 del Guecho. Las jugadoras amarillas que buscan mantener la posesión. Rack que defienden arriba las jugadoras gastitarras. Balón al abierto. Se escapa de ese primer placaje. De nuevo Rack. Bien jugado al agua. Patada de la jugadora vizcaína, que bota y sale. Y se produce una touch todavía dentro del campo visitante a favor del Gastedi Rugby Taldea. Ha salido de la parte más importante de la presión. Oh, ¿la han tocado? No, la marca, efectivamente, la marcan a favor del Gastedi, Chiar al saque. Y el Gastedi todavía en campo contrario, buscando esa touch que de nuevo pierden. Pues echa, ahí. Rack a favor del Guecho, cargan las jugadoras haciendo contra Rack y se hacen con el balón las jugadoras de Vitoria, pero se vuelve a producir un fallo, esos nervios a la hora de coger la pelota, se produce un y por supuesto melee a favor del Guecho. Les están pudiendo esos nervios a las jugadoras que están hoy en el campo, ese ímpetu, esas ganas, ese hambre de balón que les está suponiendo pues algunos fallos bastante notorios a la hora de cogerlo. Melee a favor del Guecho, posesión clara, apertura del balón, primer centro, ¡ay! De nuevo se produce la band. Con una ganancia considerable de metros para el Gastedi, melee a favor en esta ocasión. Y las jugadoras rojinegras que se preparan para realizar una nueva melee. Estas eran las melees que a los que trabajábamos delante nos costaba aceptar. Que es que cuando te levantas de la melee, a la apertura, al primer centro, se le ha caído el balón allí detrás. Después de... Hecho. Golpe franco. Ese es. Golpe franco. Es aprovechado. El Gastedi por cargar sin balón en la melee, por empujar. Golpe franco y Chiar con la pelota. Ahí está de nuevo Rack. Vale. La rojinegra, Sane que libera. Balón de nuevo al Rack. Cambio de lado, Garasi cambia el juego. Stevi que entra muy duro. ¡Suelta! Vale, perfecto. El importante pasaje de las jugadoras de Chotarras. Nuestra querida medio melee que de nuevo introduce. Vale. Ahora Gastedi. Se introduce la defensa del Guecho, pero en ese intento de offload, la entrega, la verdad es que el pase no ha sido bueno. Al buscar la espalda se le ha ido un poquito el balón y se produce melee a van del Gastedi, melee a favor del Guecho. El árbitro para el tiempo. No dobles las rodillas, ¿vale? Sí, venga, vale, arriba. ya. 1, 2 y 3, para arriba. Venga, dale fuerte. Eso es. Sigue, Vale. sigue, sin miedo. Aprieta, Sigue. Se produce una parada en el tiempo porque hay una jugadora del Guecho. En este momento acaban de levantarla del suelo, parece ser que el tobillo tal vez. Y allí tenemos a nuestro queridísimo Iñaki Helguera, nuestro médico, el doc, que está haciendo su magia, como no puede ser de otra manera. Eso. Un hombre que en el partido de ayer perfecto. A los 20, se ganaba la admiración de todos porque la verdad es que tuvo mucho trabajo en el partido de ayer. Vale, gracias. En el que tuvo que ir a asistir a demasiados jugadores. Nunca queremos que se produzcan este tipo de situaciones, pero gracias a personas como Doc, pues jugamos más tranquilos. Sí. Vemos aquí a Imanol Ruiz, que habla con sus pupilas
y las aguadoras que ya han hecho su trabajo. La verdad es que hoy más necesario que nunca porque, como decía hace un momento, está haciendo mucho calor. Tienes el calor alto aquí. Muy bien. El Guecho reunido también alrededor de su staff, mientras Doc sigue atendiendo a la jugadora amarilla. Debes. Debes porque es que seguramente Sí. también el sol es un calambete. Vamos a parar cagar. Ante la atenta mirada del señor colegiado. Esperemos que no sea nada. Se ha puesto como una roca, ¿no? Ambos equipos reunidos y preparando las estrategias para estos 22 minutos que tenemos por delante. No has oído. Estarías. Vamos a ver. Joder. Oñando ya. El árbitro que marca de nuevo la conexión del tiempo. Melé Guecho. Y volvemos a la A ver si melee la de que se había Avanza, quitado a favor del Guecho en su zona de 22. Una melee que intentará presionar el equipo Gasteiztarra. Mientras la asistencia del Guecho y el Doc vuelven a sus posiciones. Estás ondo. Torre chau. Zuen sartu bizara, Doc, una Bai. grandísima persona, un Agurtu. enorme profesional al Lotu. que nunca agradeceremos Prest. lo suficiente todo su trabajo. Presión del Gastedi que logra hacerse con la pelota. Ataque del Gastedi que presiona buscando el extremo. ¡Ay! Fallo en el pase, pero mantiene el Gastedi la posesión con la rapidez de sus jugadoras. Ventaja para el Gastedi. Vale, abari ezin da, Guecho aban. Avan Llega el marca el Gastedi. señor colegiado a favor del Gastedi. Jota bata. Avan del Guecho, Melé Gastedi. Que sigue presionando en la 22 Guechotarra en busca de sus primeros puntos en esta primera parte que está siendo muy peleada, pero que hasta hace un momento dominaba claramente el equipo visitante. Makurtu. Lotu. Prest. Introducción del equipo Gasteiztarra. Guecho atzera, behatzi. Sale la número 8 con fuerza, buscando a la medio melea de Gastedi que logra hacerse con la pelota, raja al suelo. Muy cerquita de la línea de 5 el Gastedi que sigue presionando delante. Un metrito más. Otro metrito que buscan en el contacto. Pick and go de las jugadoras vitorianas. Y gran presión de la defensa de Chotarra, que pelea cada posesión. Balón a la apertura, que busca de nuevo la línea de ensayo. No logra terminar de romper la defensa. Balón al cerrado, buscando descolocar a esa defensa. Buscando el ala, el extremo. Guecho kanpora. Y casi el árbitro. El árbitro Vale. que pita balón injugable. Melé bostekoa. Melé en la línea de 5 a favor del Gasteiz Rubitaldea, que era el que llevaba la iniciativa y que ha estado a puntito de marcar sus primeros puntos. Señoa. Se prepara un Traductor. cambio en el Gastedi. Es Itziar que Vale, sale del campo, la jugadora vitoriana, Ahí. para que Dime. se incorpore Ane. Estamos haciendo en el... Itziar, que ha hecho Estamos entrando. 2 o 3 jugadas de mucho pero mérito, ellos sobre antes de todo jugando en introducirse corto, están que es su viendo No. En el ¿Seis? set- Y luego ya entráis. principal O sea, en virtud. el set tiene que estar estable, Eso no es. se puede mover. Ahí. Pero Eso es. tiene que ser una contra la otra. Ese no es, se- no eso se es. puede Sí. tirar para Pero atrás. eso lo decido yo, ¿de Vale, acuerdo? esa era mi duda, ¿cómo? Están en el suelo, pero La capitana del para Guecho cambiar. que Vale, ¿quién se va? cuestionaba, ¿qué número lleva? preguntaba, Papá? mejor dicho, Creo que es 18. al señor colegiado Jota bat. sobre una duda que tenía Ahí. en la jugada que se acaba de producir. ¡Número! Y de nuevo una jugadora 17 a más del arriba. Guecho en el suelo. Va. Vale, ¿sabes? Gastedi. Se produce la melé, la jugadora del Guecho ya se ha recuperado. Melé a favor del Gastedi.
Recordemos que estamos en la línea de 5 metros de la zona defensiva del equipo visitante. El Gasteiz con una magnífica oportunidad para lograr Agurto. subir los primeros puntos al marcador Lotu. en este último partido de Liga Prest. que enfrenta al combinado del Getxo Guernica con las jugadoras del Gasteiz Inescac. Uy, Avant. avanza la Mediomelé en la apertura, ese ímpetu juvenil Hemen. que, Hemen, la bere Getxo. domina, que ha producido que ya mirando a la apertura se le quedara atrás el balón. Se repite la melé Estás en el entrando mismo costado, sitio, estás pero entrando costado, ahora sí. con introducción del Getxo. El Gasteiz que pierde una fantástica oportunidad, pero que intentará robar de nuevo la melé. Gastedi, ona. Gastedi, ona. Vale. Hortxe. Agurto. Lotu. Organiza el señor colegiado. Prest. Ahí están las cabezas de las jugadoras. El Gasteiz que presiona con fuerza. Ventaja a favor del Gasteiz. Y golpe a favor del Sí, le cascar, Gasteiz. sí, le cascar. Golpe a favor Derrumbe de onda, esa sí, le melé. cascar. Vale. Gasteiz que abre deprisa buscando el exterior. La número 15, Ostedi, que es una máquina. ¡Eh, Getxo es! Introduce el árbitro que marca al Getxo para que no se meta en fuera de juego y no bloquee la salida del balón. Gastedi. Rak baten sartu eskurik. Y el señor colegiado marca golpe a favor del Getxo por liberar con la mano en el rack, una cosa que está prohibida y que el árbitro ha apreciado claramente en ese rack defensivo. Pena, el Gasteiz se mantiene en campo del Getxo, el Getxo que juega la touch, pero todavía dentro de su zona defensiva. El Gasteiz sigue presionando, pero todavía no ha logrado el premio de los puntos para subir al marcador. Getxo atzera. No Getxo logra paso. encontrar la llave que abra esa Paso atzera. defensa férrea de los amarillos, esa defensa rocosa que está produciendo un montón de fallos en el ataque rojinegro. Touch del Getxo, plataforma y Mol que avanza. Ahí está, ahí está. Fantástica. Vale, Rak. El robo de balón de la jugadora vitoriana que se hace con la posesión. Trabajan en el eje. Getxo, kanpora. Vale. Balón fuera. Ostedi que inicia la carrera buscando el contacto para fijar. Offload Ahí, de la jugadora ahí, vitoriana. ahí, De nuevo ahí. Rack al Vale. suelo, liberado con cierta facilidad. Siguen apretando en el lado cerrado, buscando la ruptura de esa defensa. De nuevo al Ahí, que contacto, chau, ahí. apurando Ahí. los últimos metros del campo, pero pierde el Gasteiz la posesión. Posesión para el Getxo, que sale jugando de su 22. Rack a favor del Getxo, que juegan al pie, intentando de alguna manera alejar el peligro de su zona de ensayo. La jugadora vitoriana, Ostedi de nuevo al ataque, que lanza el balón hacia atrás, pero no encuentra a nadie que coja en primera instancia. De nuevo Rack a favor del Gasteiz, abriendo lejos el balón. A correr, gritan desde la banda. Placaje, claro, Ane que recupera. en el Getxo pick es. and go. Getxo es. El señor colegiado que marca al Getxo para que no presione la salida del balón. La medio melé gasteitarra que sigue presionando para salir y romper esa defensa. Hueco claro en el cerrado que intentan forzar, pero que no logra ver la jugadora vitoriana. Tenía un apoyo en el exterior, en ese cerrado, que podía haber hecho las delicias de la banda vitoriana. Touch a favor del Getxo. Precipitación y falta de disciplina en el Gasteiz, que les ha llevado a perder la posesión, pero que sigue presionando en campo Está tratando. amarillo. Una presión
que si bien no ha dado el fruto que todos queremos, sí que es cierto que está poniendo en serios apuros al equipo visitante. Touch a favor del Guecho. Seguir. Jugada de no defensa para provocar la pantalla, pero que no se ha producido. El Guecho ataca por el lado abierto. Avanza claramente el Guecho en su ataque. Rack, con la última jugadora del Guecho que ha abierto hasta el final. La pelota de nuevo, superioridad en el ala, pero que la jugadora Guechotarra no ha logrado aprovechar. Rack rápido, de nuevo superioridad en el ataque Guechotarra. Esa Pilier que rompe de nuevo la defensa, el Gastedi que recula ya en su propio campo ante las acometidas una y otra vez de las jugadoras Guechotarras y Guerriquesas. Esto ikusi. Se vuelve el Guecho, Pa'lante, con un dominio bastante más controlado del balón y de su posesión. Rack, que liberaban las jugadoras, pero que lo liberaban ilegalmente. Retenido marca el señor colegiado de la jugadora amarilla. Golpe a favor del Gastedi, que buscará la touch y meter de nuevo presión en campo Guechotarra. Ahí está Dara lanzando a medio campo, efectivamente. Todavía 1 metro dentro del terreno a la vez, pero prácticamente en el centro del campo, acercando el balón y la posesión de del lanzamiento de esta touch a campo visitante. Lanzamiento preparado para el Gastedi, que jugará sobre la línea de centro. No, ahora ya no, antes. Ventaja que marca el señor colegiado a favor del Gastedi en esa touch. Aban hecho, me le gasté yo, May. Aban Guecho marca Melé Gastedi a la línea de 15. En este minuto 29 y medio de la primera parte se produce un nuevo cambio ahora en las filas del Guecho. Gracias, no. Sorry. Ahí. Y la Melé que se produce allí en la línea de 15, donde se encuentra con la del centro del campo a favor del Gastedi, de un Gastedi que sigue presionando en busca de sus primeros puntos. Recordemos el marcador 0-3 a favor de las visitantes, de esa única y solitaria patada que han logrado transformar Magurto. al principio de esta Lotu. primera parte. Prest. Se introducen en la Melé las jugadoras. Introducción del balón. Grazie, Guecho. Gana el Gastedi. Se y golpe de castigo por derrumbar la Melé en esa presión. Behatzi getxo. Zainu, baloien atzien. Bi hainkak baloien atzien. En esa presión que ha marcado claramente la Melé del Guecho. Avisaba el señor colegiado de la media Melé Guechotarra, que tiene que mantenerse los 2 pies por detrás del balón. Bai. Y el Guecho que juega la touch. Eta A la bi, touch damabosta, bai. ya claramente internada en el campo Gasteitarra. Sendos cambios en el Gastedi. Vale, es que esto. Entran 2 nuevas jugadoras. Entra Itana en la parte de los 3/4. Y Anne, si no me equivoco, en la Melé. Touch a favor del Guecho, que va a poner el juego en este instante. Geldi, Gastedi. Bai. Plataforma montada por el Guecho para Bai, presionar sobre las delanteras. Se escapa la jugadora vizcaína. Gastediez. Balón abierto rápido, buscando la apertura larga del balón. Ahí se produce una superioridad 3 contra 1. Fallo claro Es. en el pase de las jugadoras vizcaínas en ese 3 contra 1. Avan y Melé para el Gastedi.
Melé para el Gastedi, una melé que nos viene como llovida del cielo en este caluroso día. Porque Hola, estoy había bien. una superioridad clara de las jugadoras amarillas. 3 contra 1 en este final del ataque vizcaíno. Las alavesas que no logran derribar a las jugadoras en el primer contacto y que están involucrando o tal vez demasiadas jugadoras en los racks. Y eso Agurto. evidentemente crea superioridades en Lotu, los dos extremos. prest. Melé con introducción del Gastedi. De nuevo presión de la Melé, pero que no logra ¿Qué choca por ahí? robar la posesión. El Gastedi que aleja con una patada a medio campo la pelota. Presión de las jugadoras vitorianas que no suben en paralelo. Logran acercar a la esquina del campo a las jugadoras vizcaínas que no aprovechan el desequilibrio en la presión. Nuevo ataque bien transmitido del Guecho, que sigue presionando ya en la línea de 22 de las jugadoras vitorianas. Buena presión de nuevo de la defensa, ahora sí, con un fantástico placaje en el primer contacto y touch. Se produce touch. Entendemos que a favor del Gastedi, pero hay una jugadora que está en el suelo. Una jugadora del Gastedi que se ha hecho daño en ese último contacto. Creemos que es Adara la que efectivamente... No, Adara la veo de pies. Vale. No sé, no lo veo bien. Creo que es Ane, pero... Sí, luego. Allí está de nuevo nuestro querido Doc, atendiendo a la jugadora vitoriana mientras los equipos se recuperan en espera de poder jugarse esa peligrosa touch. El árbitro que ha interrumpido el tiempo mientras la jugadora está siendo atendida en la banda. Es importante esta jugada. La posesión y la presión había pasado durante estos últimos minutos al campo Guechotarra, pero han logrado volver las tornas y de nuevo encontrarse en línea de 22 presionando al Gastedi, que si bien cuenta con la posesión, con el saque de esta touch, es cierto y hay que hacerlo notar que han perdido unas cuantas. Mérito sin duda de las jugadoras amarillas y negras que han logrado robar esas touches al Gastedi. Conecta el árbitro de nuevo el tiempo. Minuto 33 de esta primera parte. Y el Gastedi que se dispone a sacar. Balón arriba. Posesión de nuevo para el Guecho. Qué pena. Presión por el cerrado. La talonadora y luego la pililla número 1 del Guecho que presionan claramente en el contacto. Rack de nuevo con superioridad en el extremo. Agua que hacen las jugadoras. Efectivamente buscan el extremo. 3 contra 2. Logra hacerse con ese último placaje y forzar un último rack. Rozando el ensayo el Guecho, un ensayo que daría premio a esta fantástica jugada. De nuevo las jugadoras guechotarras que logran superioridad. ¡Está en campo! Aguanta ya. Ventaja a favor del Guecho en este rack de defensa. Buscan al contacto de nuevo las jugadoras guechotarras. Está ensayo, pero no hay ensayo. Y volvemos a la ventaja. Golpe de castigo por no retirarse del placaje. Sacan rápido las jugadoras vizcaínas. Y efectivamente se produce al lado de Baldarín ensayo de las vizcaínas que, pese a la presión que les ha mantenido en su campo durante un montón de minutos,
logran en este primer avance cercano ya al intermedio Ahí. marcar más diferencias, subir otros 5 puntos al marcador. Ahí. 5 puntos que suben al marcador y la posibilidad de ampliarlos con la patada que la apertura Guechotarra Bego! Lauda. se dispone a lanzar en estos momentos. Maider, bueltatu. Es evidente que Vale. un equipo Fresco. tan trabajado como el Guecho Guernica que tenemos hoy aquí no se le puede perdonar todos esos minutos de presión que ha habido allí Ahí. en su campo y que no han tenido el premio de los puntos para el Gastedi. La transformación que no se produce y se mantiene ese 0-8 en el marcador a favor de las visitantes vizcaínas que se recolocan en el medio campo para recibir. El Gastedi al saque, envía a la línea de 22 el balón. Hoy fallo en la recepción de la apertura Guechotarra. Avan, ahí mismo. Melé prácticamente la línea 22, casi a puntito de entrar en la zona defensiva del Guecho, a favor del Gastedi, que se prepara para, en estos últimos minutos de la primera parte, acercarse en el marcador y buscar ese ensayo que vendría como agua de mayo. Las jugadoras que se agachan, Lotu. se agarran 3. y introducen en la melé. Balón que es robado por el Guecho, posesión amarilla, defensa, patada de la apertura que aleja hacia centro campo. Aitana que corre para hacerse con la pelota, muy escorada, devuelve la patada. Gastedi atzera. Y de nuevo, patada larga que se introduce profundamente en el campo Guesteitarra. Nervios y descontrol en el equipo vizcaíno que mantiene la posesión por el momento, pero con un contrarrack potente del equipo vizcaíno. De nuevo balón al suelo. Las jugadoras gasteitarras que están logrando tiempo para que sus compañeras se recoloquen. Posesión, pick and go de las jugadoras vitorianas. Balón al extremo. Ahí están las jugadoras presionando en el abierto. Rack de nuevo a favor del Gastedi, que poco a poco avanza algunos metros, que pierden en ese pase. Falta de concentración. Aitana con la posesión, intenta romper, balón al suelo. Rack se levanta de nuevo y logra deshacerse del placaje. Liberación rápida. Posesión del Gastedi, que ya ha logrado llegar a la línea de 10 de su propio campo y se acerca al centro del campo. Nuevo rack. Pick and go. Y ya en el centro del campo el Gastedi presionando. Rack marca el señor colegiado. Balón fuera. Siguen jugando las jugadoras vitorianas con presión y van acercándose cada vez más a la zona defensiva del Guecho. Nuevo rack y aprietan en el lado cerrado. De nuevo con mucha concentración. Pocos fallos y pick and go de nuevo. Están explotando esa fase en la que parece que el Guecho, la defensa Guechotarra anda Guecho, paso. Guecho. Un Guecho que en este momento se encuentra con una jugadora menos que está siendo atendida en el campo Guasteitarra. Abren, balón al ala, que redobla, efectivamente, buena carrera, se va al extremo, pero está aislada, busca el apoyo, rack, juegan las jugadoras gasteitarras que logran liberar la posesión del balón. Adara que sigue con el pick and go, que tantos buenos frutos les ha dado. Apertura hacia el extremo, superioridad. Y con terreno para correr, busca el extremo y el Gastedi que logra sus puntos.
Ensayo del Gastedi Rugby Taldea, del Gastedi Nescat. Ensayo que sube después de esa fantástica jugada, de esa concentración que ha supuesto ningún fallo en los pases. Buena recogida, buena carrera. Y esa último dentro-fuera que ha hecho el ala Gasteitarra y que sube los primeros 5 puntos al marcador Gasteitarra. 5-8 en lo que es el minuto 40 de esta primera parte. Te por llevado, 5-8, justo premio, no podían irse las jugadoras Gasteitarras sin un premio en esta primera parte que no habían logrado en las primeras jugadas. Han estado presionando en la zona defensiva de las vizcaínas durante mucho rato, pero no habían logrado romper esa defensa, esa rocosa defensa de las chicas del Guecho y del Guernica, y que se han conseguido en este ataque fulgurante que recordemos que se ha basado en ese pick and go una y otra vez que han logrado las chicas rojinegras y que tan buenos frutos les ha rendido. Se prepara para la transformación. Adara al pie. Pero no transforma. Y final de esta primera parte. 5-8. Con este último ensayo que da alas al Gastedi Rugby Taldea. Despedimos la conexión durante unos minutos y os dejamos con la publicidad de nuestros magníficos patrocinadores, sin cuya colaboración desde luego no sería posible la vida del Gastedi ni estas retransmisiones. Nos vemos. Bertako Ahalegina, inklusioa eta ilusioa babestuz. Bertako, emakumeen kirola babestuz. Euskal Herri hobea eraikitzen laguntzen duten proiektuak babesten ditugu bertakon. Euskal Herria hobetzeko prest? Bertako, lider... Bertako, liderrak... Bertakon, gutxiengoen kirolak eta inklusio kirolak babesten ditugu. Elkarrekin Euskal Herri hobe bat eraikitzeko. Euskal Herria hobetzeko prest?
Gaztedi! Ahalegina, inklusioa eta ilusioa babestuz. Bertako, emakumeen kirola babestuz. Euskal Herri hobea eraikitzen laguntzen duten proiektuak babesten ditugu bertakon. Euskal Herria hobetzeko prest? Bertako, lider... Bertako, liderrak... Bertakon, gutxiengoen kirolak eta inklusio kirolak babesten ditugu. Elkarrekin Euskal Herri hobe bat eraikitzeko. Euskal Herria hobetzeko prest? Ya está jugando. Vale, perfecto, gracias. Bienvenidos de nuevo Bye. a esta retransmisión en streaming del partido Bye. que se celebra Bye. en las Luego, instalaciones ¿quién llegará? municipales de Gamarra entre el Gaztedi Rugby Taldea y el combinado de Getxo Nago aquí Guernica, sigara laukin que bukatzen en dugu. el día de hoy juega con las camisetas amarillas y negras tradicionales del equipo vizcaíno Getxo Tarra. Y recibimos cinco. también a Andrés Díez, Buenos días a todos. que Va, va a sexy, colaborar conmigo en esta retransmisión en streaming. Para hacerlo más ameno. Seguro además porque mis comentarios, esto de retransmitir Bye. solo es una dura tarea. El señor colegiado que Capitana. pregunta a la capitana Getxo Tarra si están preparadas. Capitana, ven, bai. Muy bien, y se va a iniciar de nuevo el partido. Segunda parte, el Gaztedi al saque. Balón para el Getxo prácticamente en su línea de 22. Juegan a la mano con una mala transmisión. Balón al suelo, recuperado por la número 4 vizcaína. Apertura del balón y contacto cercano. ¡Escatu, hasta 10! Asistente placador, tienes que soltar para jugarlo otra vez. Balón lejos, superioridad en la esquina del equipo Getxo Tarra, pero Hola, Getxo. mala transmisión Melé del Gaztedi. balón, se produce Van, Melé para el Gaztedi. Una Melé que ha tenido buenas y plakatzen malas bat. sensaciones a lo largo del Askatu. partido de hoy. Ha habido Melés Es que el asistente Gaztedi ha askatu, logrado eta gero jugaz. dominar y otras en las que Vale. el Getxo se ha impuesto. Andrés, ¿cómo lo Bai, ves? bai, barruetxe justo hasi Efectivamente, goien sí, hartu. parece que está equilibrado a la hora de la melee, a ver si muestran un poco. No, está entendido. Parece que tenemos problemas con el marcador, pero ya está solucionado. Comentábamos que la melee parece que está igualada, pero no para bien. ¿Cómo que nos faltaba una? Perdonad, seguimos con problemas técnicos, pero ya está todo solucionado.
Es la mano mágica de Moisés San Mateos, que está a los mandos de la realización de este partido. También saludamos a Aitor Ratón y a Esteban Sagasti, Agurto. los dos fantásticos cámaras que nos están Lotu. llevando las imágenes de este partido mañanero. Cómo manejan el zoom, lo llevan increíblemente. Ahí está, balón con introducción, Gasteitarra, golpe de castigo, decreta el señor colegiado por derrumbar la melé el equipo vitoriano. Balón que juegan las jugadoras guechotarras. Rompen ese primer placaje y entra al contacto. De nuevo liberan el balón, pero el Guecho tiene problemas en la salida. La defensa presionante del Gastedi. Eso es, logran hacerse con la posesión, Andrés. Efectivamente, se lo merecían. Estaban haciendo una defensa bastante férrea. ¡Rack! Se lo han ganado. Golpe de castigo, la jugadora ha soltado y se ha incorporado. Atera. Pero el árbitro ha considerado que todavía estaba en el suelo cuando ha levantado el balón. Guecho al pie, buscando una touch que le saque de su terreno al juego. Este se queda adentro, bota para adentro, lo recepcionan. Buen retorno de la jugadora alavesa que deja el balón dentro y Chiar al rescate, pero pierde la posesión. Rack vizcaíno. Balón a la número 20 que choca y de nuevo libera. Balón rápido hacia el lado abierto. Las jugadoras de las 3/4 que transmiten claramente el balón rápidamente. De nuevo se introducen muy profundamente en la defensa Gasteitarra, que logra parar las penas. Andrés. Gastedi, ese, Gastedi. Behatzi, Gastera, bai. Parece que continúan en el eje. El Guernicho. Ahí está, superioridad, 4 contra 2. Encontraron el hueco, lo buscan. 4 contra 2, transmite la pelota, la número 8 también. Logran cerrar el agujero entre 3 jugadoras Gasteitarras. Ane al placaje, logra parar esa importante ruptura. Prácticamente en la línea de juego de la potente jugadora del Guecho. Se encuentra ya en la zona de ensayo. El árbitro que observa y marca. Balón injugable, lo que supone una melé para el Guecho en la melé, o sea, en la línea de 5 metros. Un ensayo, casi ensayo. Andrés, qué barbaridad, cómo han roto en 5 contactos toda la línea defensiva de el Gastedi. Efectivamente, cuestión de trabajo, como todo en la vida. Han seguido para adelante, han seguido luchando y han conseguido ponerse en la línea de ensayo. Melea 5 que se producirá a favor del Guecho en la línea defensiva Gasteitarra. Se preparan las jugadoras de la melé. El árbitro que está indicando a la línea 3/4 de que se retire hacia atrás. Recordemos que tienen que colocarse a 5 metros del último pie de la melé. Fuera. Marca tiempos de nuevo. Necesita organizar el señor agarre por debajo. Vale. La melé. Efectivamente, estaba marcando la zona y cómo deben realizarse los agarres en estas melés. Lotu. Prest. Se introducen el balón. El Guecho que presiona, logra la posesión. La número 8 que hace una apertura rápida. El señor colegiado marca un ensayo que cuando menos es dudoso. Daba la sensación desde aquí por lo menos de que se le caía justo en el último momento el balón. Pero el ensayo sube al marcador y coloca al Guecho de nuevo con una ventaja más amplia. Sube al marcador 5-13 en este minuto 4 y medio de la segunda parte. De nuevo bajo la presión de las jugadoras vizcaínas que han logrado la llave mágica que abría la defensa gasteitarra. Se van alejando. Ya jugarán con más calma, a ver si aprovecha el Gastedi ahora para pillarles. A ver si la presión de la defensa gasteitarra y ese pick and go que tan buenos réditos les ha dado en la última jugada de la segunda parte logra acercarles a la zona de ensayo vizcaína y marcar esos puntos tan necesarios para acercarse al marcador. Transformación del equipo guechotarra, 5-15, 10 puntitos
que resultan ya insalvables en una sola jugada. Tendría el Gastedi que marcar un ensayo y una transformación para empatar este partido. Se prepara el Gastedi para poner de nuevo el balón en juego. Ahí está, patada cercana que recogen las jugadoras del Guecho en carrera, pero que la defensa gasteiztarra placa para que se busque un nuevo rack. Rack que sale deprisa hacia el lado abierto, la número 8 que está rompiendo con energía. Nueva ruptura de la tercera línea guechotarra que efectivamente se introduce ya en el campo gasteiztarra. Balón rápido hacia el extremo, de nuevo apertura, apurando, mal pase, pero recuperan la presión. Efectivamente, mala recepción, el pase no ha sido bueno y producía el avance de la ala vizcaína, lo que lleve. Eso es. Para posesión del Gastedi. Eso es, deriva en esa melé que, pese a que estamos todavía en campo gasteiztarra, se acerca mucho al medio campo. Una melé para el Gastedi que forma con esta primera línea potente y que se organiza para poner el balón en juego. Agurto. Agurto. Makurtu. Lotu. Lotu. Frest. Los tres tiempos de introducción de la melé y el balón que está dentro. Adara que se levanta salvando la posesión. La número 9 que va al contacto de nuevo. Una mujer que le gusta mucho el contacto. Balón fuera. De nuevo apurando en ese 1,5 metros que supone el cerrado. Balón al abierto. Transmisión rápida del balón. Redoblando. Placaje del Guecho. En la línea de puesta en juego del balón. Nuevo rack. Aitana al balón. Logra zafarse del primer placaje. Offload de la jugadora vitoriana que sigue buscando, pero que se encuentra con una mano amarilla. Balón al suelo. Rack. Y aván del Guecho en esa ruptura gasteiztarra que supone una melé a favor del Gastedi. Mucha suerte hemos tenido de recuperar ahora la posesión. La verdad que se ve que el Gastedi consigue superar la línea de ventaja, pero una vez superada parece que vienen los nervios y no son capaces de mantener la posesión. A veces les puede ese hambre de balón que tenemos todos cuando estamos en el campo, ¿verdad? Sí, eso es. Esos nervios que se producen cuando ves que el trabajo duro empieza a dar sus frutos y que se nos mete a todos los jugadores y a todas las jugadoras de rugby en el cuerpo cuando vemos tan cerca la posibilidad de marcar puntos. Melé para el Gastedi, que retrocede, robada por el Guecho. La defensa del Gastedi que sube poco equilibrada. Un loop y de nuevo la jugadora vizcaína que se introduce profundamente en la defensa gasteiztarra. Adara buscaba recuperar ese balón. Parece que tiene ventaja. Ventaja del Guecho. Rack que logra hacerse Gastedi. fuera de juego del Gastedi. Rack guantecondament, dan dijo su güey. Y golpe de castigo a favor de el Guecho, que buscará la touch. Una touch en la que hoy está dominando claramente sobre el Gastedi. Patada larga que se introduce ya en la 22 en la zona defensiva del Gastedi y que sacarán las propias jugadoras amarillas y negras. De nuevo presionando profundamente en el campo del Gastedi. Se preparan las dos alineaciones de la touch. La organización de la defensa gasteiztarra que se prepara para intentar frenar este nuevo envite de las jugadoras vizcaínas. Se hacen con la posesión. Fallo en el saque del Guecho. Balón al abierto. Va a buscar el hueco. De nuevo, buena jugada. Pero muy aislada se encuentra la jugadora vitoriana. Aitana que llega al primer apoyo, intenta liberar el rack. ¡Gasta 10! Tú, oye.
¿Mantiene el Gastedi la posesión? No. La ha perdido a manos de las jugadoras vizcaínas, que de nuevo se introduce profundamente. Rack. Rack liberado hacia el abierto. Número 3 del Guecho, potente jugadora que va al contacto. Gastedi, sin cámpora. miedo. Ondo. Rack rápido de nuevo. Apertura, primer centro. Placaje de Aitana. Transmisión del balón, buscando la espalda de las jugadoras albanesas. Teresa Dara, la que se hace con la posesión del balón. Rack al suelo. Rack. Balón para las jugadoras vitorianas y Chiar, que entra fuerte al contacto, intentando centrar el juego vale. y dando tiempo a sus compañeras para que se organizaran. Pero efectivamente, peligrosísima jugada. De nuevo Aitana al placaje, que salva la situación en último extremo. Rack para el Guecho, que hace pick and go. Ya prácticamente sobre la línea, se le escapa al Guecho. Si no se ponen nerviosas las jugadoras vitorianas, contra Rack del Guecho, que casi se hace de nuevo con la posesión. El Gastedi, que siguen practicando el pick and go en la zona 22, y una patada muy cercana que es taponada por las jugadoras del Guecho, que salen a la touch en este un poquito deslavazado juego. Efectivamente, parecía que les iba a dar tiempo a organizarse con esas fases cortas y organizadas, pero no han tenido tiempo. Y esa desorganización ha causado la pérdida del balón continua. Esa última patada parecía la patada del miedo. Sí, efectivamente. No estaba bien pensada esa patada. Demasiada presión encima. Pero es lo que tiene cuando la defensa del Guecho presiona y no te da tiempo a pensar. Y Chiar al saque, a la primera torre, que logra robar el Guecho, pero que produce... Guecho, Mele, Gastedi. Exactamente. Me mostré Juan. Y Melé en la línea de 5 de touch a favor del Gastedi en esa mala recepción de la talonadora ante el robo del Guecho. Se preparan las dos primeras líneas, segundas y terceras, para que el árbitro marque los 3 tiempos de introducción de la Melé. 3. Introducción del balón, de nuevo presión importante de la Melé Guecho Tarra, que gira la Melé. Indica el señor colegiado que no había un agarre largo, que estaban los brazos encogidos, y eso ha producido el colapso de la Melé. El Gastedi recibe un golpe a favor, que Aitana patea buscando una touch. Una touch que nos saca de la zona de defensa, pero apenas 1 metro, Andrés. Apenas. No sé, debería haberse lanzado un poco más, yo creo, porque no hay mucha diferencia de la situación en la que estaba. ¿Qué hecho pasó? Sí. Pues mucha diferencia no hay, pero... Consigue salir de 22, pero apenas. Les da ese aire tan necesario a veces para pensar y para intentar, de alguna manera, salir de esta situación. ¡Va, Gastedi, venga! Llama el señor colegiado al Gastedi para que forme el alineamiento. Ahí están las jugadoras vitorianas preparadas. De nuevo le roban la cartera a la primera saltadora Gasteitarra. Balón para el Guecho, Rack rápido. La número 8, que es parada antes de que inicie su poderosa carrera. Y de nuevo el Guecho. ¡Gastedi, cámpora! ¡Gastedi! Rack de nuevo al abierto. Superioridad. 3 contra 2. Transmisión rápida del balón. Aitana. Mala transmisión del Guecho, que se les ha caído el balón. Mantiene la posesión, pero se encuentran ahí de nuevo con la defensa ya colocada. Ahí está de nuevo la poderosa jugadora llave de la Melé Guecho Tarra. Hay una clara superioridad en el extremo del Guecho que no están sabiendo explotar en la transmisión. Apertura hacia el abierto. Se quedan sin apoyos. Rack de nuevo, Rack deprisa. Muy rápido, la número 6 que se levanta y hace pick and go. Vai, contra Rack. Balón para el Gastedi. Posesión para el Gastedi, que necesita buscar un poquito de aire. Ahí, perfecto.
Pelea dura en el rack. Golpe a favor del Guecho por retenido de Adara. Ensayo marca el señor colegiado en esa jugada en la que la jugadora Guecho Tarra ha logrado sacar rápido y buscar la espalda a las defensoras vitorianas excesivamente relajadas. Nos ha pillado de imprevisto, sí, les ha pillado, la verdad. Ha tenido esa agilidad, ha visto el hueco, no lo ha pensado y ha atacado. 5-20 en el marcador en este minuto 16 de la segunda parte. Una ventaja, 15 puntos, que ya empieza a ser importante, Andrés. Sí, no, antes parecía un poco más cercana y posible, pero se empieza a alejar y como no empiecen a puntuar, se van a quedar así. Efectivamente, se les aleja la posibilidad de hacerse con las riendas de este partido con este nuevo ensayo del Guecho, que lleva desde el inicio de esta segunda parte, estos últimos 16 minutos, presionando mucho y muy duro al Gastedi en su campo. Se prepara la jugadora vizcaína para intentar la transformación. La número 15, zaguera del equipo del combinado Guecho-Guernica. Ahí va. Y preciosa transformación de la zaguero, que sube 2 nuevos puntos al marcador. Sí, ya estaban dentro, ¿no? ¿Ha entrado la 12? Sí. Está la capitana del Guecho perfecto. informando al señor colegiado de nuevos cambios Sí. Parece que también va a haber cambios en el en el equipo Gastedi. Bai. Lehen egon da barruan ja, ez? Ba, izkordak eta listo, bai. Zein doa, baina? Zein junda? Zein junda? Joan da, mazazpigarren zenbakia. Eta mazazpirun da? Dago hortik. Vale. Vale. Hori dona, bai. Vale, oso ondo. Eskerrik asko. Muy bien, una vez que se han solucionado los cambios con el señor colegiado, se dispone el Gastedi de nuevo a poner el balón en juego. Ane, que sale del campo. Ane San Mateos, y balón para el Guecho, que inicia el ataque a la mano por ese lado derecho del campo. Mala salida del balón de la medio melé, que poco menos que se ha deshecho de él, pero logra una superioridad de 2 contra 1. Aván, clarísimo, es un pase adelantado en esa salida del Guecho. Es una pena porque si llega a darlo antes hubiese tenido una carrera, mucho peligro, sí. una carrera importante por delante. Han tenido superioridad numérica, pero el Gastedi ha conseguido mantener las alas, han conseguido flotar y mantenerles, y eso ha hecho que el pase no estuviera tan claro. Ya ha ocurrido ese pase adelantado que genera una melé para el equipo rojinegro. Para el equipo de las Gastedi-Nesca. Garasi Agurto. se dispone a introducir el Loto. balón. 3. Y de nuevo la poderosa Mele Guechotarra, que logra hacerse con la posesión. Muy presionante, muy poderosa esa Mele. Mal el pase de nuevo en la apertura, que se encontraban otra vez en una superioridad de 2 contra 1. Está jugando muy cerrado el Gastedi, está dejando demasiado hueco en las alas, ¿no? Sí, está y no tienen problema. Bueno, últimamente está fallando mucho pase, pero parece que tienen fluidez. La 3/4 amarilla, pero Gastedi está librando. Sí, yo creo que son directrices del entrenador, directrices que les ha dado en el descanso, de que aprovechen el juego tan cerrado, porque incluso las alas del Gastedi se colocan relativamente cerradas en el juego abierto. Y yo creo que el entrenador visitante les ha dado claras directrices para que aprovechen esos huecos, ¿no? 3. De nuevo introducción en la melé para el Gastedi, ante ese Aván que se ha producido. Una melé que sí que gana, pero ante la presión de la número 6. Logra mantener la posesión a duras penas. La 9 del Gastedi. Pick and go, que tan buenos frutos les ha dado hace un rato. Golpe de castigo. Son dos. Venga, será. No veo No he la entendido señal. muy bien este golpe y no veo al árbitro signar. Bueno, en cualquier caso es golpe a favor del Guecho, que busca la touch con ese fantástico pie. La verdad es que tiene una poderosa patada esa apertura. No logra sacarlo. Aitana con la pelota. Rack. Buena Apenas, liberación. eso es, apenas introducidos en el campo Gasteitarra. El balón que está resbaladizo.
Uy, Dios mío, qué despropósito. Presión en el rack de las del Guecho que se hacen con la posesión. Vaya, no. No. Ahí está la medio meleo vitoriana buscando de nuevo la ruptura. Que es Aguchu. Balón al suelo. Nueva pick and go de las delanteras vitorianas. Rack marca el señor colegiado. Apertura larga para el Gastedi que busca el ala. Muy bien, se escapa del primer placaje. Va al suelo. ¡Rack! ¡Squirkes! Vale. De nuevo la jugadora vitoriana que se encuentra con el balón y pierde la posesión en el contacto. ¡Qué pena de jugada! ¡Gastedi, cámpora! Balón al suelo, apertura hacia el abierto, de nuevo una superioridad 2 contra 1 del Guecho. Allí corre el ala por el hueco que le ha dejado Aitana, logra cerrarlo a duras penas, proyecta a la jugadora al suelo. Se produce un placaje y un rack que el Guecho logra mantener la posesión y además lo hace en ventaja. Está marcando el señor colegiado, ventaja a favor del Guecho. Del Gastedi. A ver si consiguen aprovechar. Vale, ¿dónde está ahí? No. Gastedi. Marca Juegos Van del campo. Gastedi. Ah, no, Jocus Campo. Poste Vale. igual. Se produce a Van del Guecho y para el juego porque no había ventaja, eso es. No se ha cumplido Ahí, la poste ventaja. Volvemos al golpe de castigo por fuera Pues del juego siempre del hay que Gastedi. El Decide Guecho. chutar y lo transforma en una touch. El Guecho que busca esa touch. Que parece ¿Qué que les- últimamente están dominando las últimas. Sí, les está dando buenos réditos. La verdad es que lo tienen muy trabajado, sí. A ver si el Gastedi logra robar esta touch. Tan importante porque están muy Apenas 10 dentro. metros Sí, de la línea de ensayo. así es. Juegan con la primera saltador. Oh, Avan de la Amacho, jugadora para allá. vitoriana. Juega el Guecho con la posesión y además con ventaja. De nuevo posesión en superioridad 2 contra 1 y otro nuevo ensayo de las jugadoras vizcaínas que siguen aprovechando los espacios en el extremo. Han sacado provecho de esta distribución de las jugadoras de Gastedi que están parece muy cerradas. Han conseguido encontrar los huecos en los laterales. Efectivamente, en esta primera parte se notaba más el contacto, el pick and go y ese juego en el eje, pero el Guecho ha empezado esta segunda parte jugando más por los extremos y está sacando oro de esos dos lados. El Gastedi, la defensa gasteitarra, que se cierra demasiado el juego, no logra abrirse lo suficiente como para ocupar el espacio. Se preparan 3 nuevos cambios en el Gastedi. Vemos a Ostevi, a la que hay que felicitar porque ha sido convocada en la preselección de la de Euskadi de Seven, de la selección absoluta de Euskadi de Seven. Pablo, ¿te han vacunado ya? La jugadora del Guecho que se prepara para transformar y falla la transformación, se mantiene esos 5-27 en el marcador y se produce el triple cambio del Gastedi que busca dar aire a las delanteras que están sufriendo sobre todo en las melés. Sí, se ve clara superioridad Txarone a las sei melés dudas. por el, Seiru doaz bat. el grupo, por el equipo amarillo. A Bai. ver si con los cambios se refresca un poco y consiguen tomar un poco las riendas. de Aldatzen esta- dauna. Iñaki, ez dauna? Sí, hay que Estas reconocer melés. que las Pileres, la primera línea al completo del equipo del combinado Guecho-Guernica son unas poderosísimas jugadoras que han marcado una diferencia. El Gasteiz que se prepara para poner de nuevo el balón en juego. Ekay Chiver va a sacar. Balón al aire y el Guecho que recibe en carrera y inicia el retorno de esa pelota puesta en juego. Apertura de nuevo hacia el abierto buscando la poderosa número 8 del Guecho. Balón al suelo. Consiguen Rack! mantenerlo. Sí, Hola, con ciertos problemas, pero contra No. Rack, Contra balón Rack al del Gastedi. Gastedi. Aitana en posesión. Intenta romper en el eje, pero es parada por la No. defensa de Chotarra. Rack. De nuevo pick and go de las jugadoras vitorianas con el balón muy arriba. Joder, a una mano, Ay. por Dios. A una mano. Ay, mamá.
Ondo. Nos salva el retenido de las jugadoras guechotarras para recuperar la posesión, que jugamos rápido, buscando las alas. Aitana, que enseña el balón, pero no lo transmite. Por fin lo transmite, buscando la penetración de sus compañeras. No, seguir. Rack. Golpe de castigo por retenido. La falta de apoyo en esa jugada. Zusegi jugatzen. No le han sabido limpiar sus compañeras. Yo creo que han llegado un poquito tarde a ese rack. No han sabido aprovechar la ventaja. El Guecho que busca la touch, pero que la deja todavía claramente dentro del campo vizcaíno. Mientras tanto vemos aquí al Doc asistiendo de nuevo a una jugadora, en esta ocasión del Gastedi. Está siendo una mañana dura. Mucho trabajo para nuestro querido Doc. Demasiado. Se preparan los dos alineamientos. Itziar al saque. Miren, marcando desde la primera posición de la touch la posición. Salto a la primera jugadora, a la primera torreta. La llave del Gastedi que se hace con el balón. Logra mantener la posesión. Apertura hacia el lado abierto. Aitana, que busca sobrepasar la defensa con una patada, pero que se hace claramente el Guecho con ella. Y hace un retorno importante. Rack Marca el señor colegiado. Balón al abierto. De nuevo contacto. 4 jugadoras del Gastedi involucradas en ese rack. Patada. ¡Hecho! Busca Gay. Gastedi. Número 20, párate. Cuando te pares ya has corrido 20 metros. Ay, qué pena de reprise. Gastedi, qué pena. Rack. Logra mantener la posesión la poderosa jugadora Gasteitarra. Seguí. Se le cae hacia atrás al balón al Gastedi, pero mantiene la posesión. Mantiene la posesión. Pick and go. El 9 estaba involucrado en el rack. Sí, era la que había roto. Así que la delantera ha decidido seguir con el pick and roll. Rack. Para recuperar y liberar a su medio melee. Ahí está. Se está yendo bien, parece con el Metrito pick a and roll, sigue metrito. avanzando. Metrito a metrito. Sigue Atacando el avanzando. eje. ¡Oh! Casi. Le está dando fruto este trabajo. Y deciden abrirla al abierto. Aitana con campo. Parada muy bien. Buen apoyo del segundo centro Gasteitarra, que mantiene la posesión. De nuevo Aitana, que abre con superioridad. 2 contra 1, Stevi. Dentro, fuera, buscando la superioridad y se marcha. Se marcha a buscar la línea de ensayo. Un ensayo del Gastedi, un ensayo de Ostevi, un ensayo de todo el equipo Gastedi-Nesca. Muy merecido, han conseguido ponerse las pilas con el pick and roll. Ahí se veía la gran actitud que tenían ganas. Y necesitaban este premio después de estos minutos en los que el Guecho había llevado la iniciativa y les había marcado las diferencias en el marcador. Ostevi, que lograba aprovechar la ventaja que Aitana lograba en esa ruptura, y que con un dentro-fuera amagando el pase para que las defensoras fueran al fondo, ha logrado romper ese placaje y marcar un ensayo bastante centrado que deja ahora mismo el marcador en este minuto 29 de la segunda parte en 10-27 para el Guecho. Llueve menos, Andrés, llueve menos. Sí, si siguen así pueden dejarnos un buen sabor de boca, aunque nos quede un poco lejana la victoria. Aitana a la transformación, pero le va ligeramente a la izquierda. Pena de patada. Se produce un nuevo cambio en el Gastedi, que en esta calurosa y soleada mañana que tenemos en Vitoria-Gasteiz. Efectivamente no se puede ver ni una nube este día tan caluroso. Es muy bonito y agradable, pero para jugar a rugby a veces se puede convertir un poco duro. Desde aquí podemos ver a los bañistas que se aglomeran alrededor de las piscinas de estas instalaciones municipales de Gamarra, que recordemos que se encuentran ya abiertas al público, lo que permite la entrada de todos los socios de las instalaciones municipales para disfrutar de este fantástico día, de estas maravillosas instalaciones y de sus piscinas. Saca el Guecho. Guecho que pone el balón en juego. El Gastedi buscando el retorno. Busca el contacto. Itziar al contacto.
No. Bien, se levanta. Perfecto, levanta y coge el balón Sí, muy con bien. gran agilidad. Balón a la apertura. Superioridad clara. Seguir. Superioridad clara al Gastedi, mantiene la posesión. Buscando el ala, Ostevi de nuevo. Busca al ala y... Consiguen echarle del campo, proyectarla hacia sí, afuera. ha forzado la jugada hasta el último centímetro, pero han logrado sacarla del campo las defensoras vizcaínas. Consiguiendo un saque lateral para ellas. Mientras vemos de nuevo al Doc asistiendo a una jugadora vizcaína, desgraciadamente está en el suelo. El Doc, nuestro ángel de la guarda, con muchísimo trabajo esta mañana. El Guecho a la puesta en juego del balón. Primer bloque, logra palmear la jugadora vizcaína. Rack de las Guechotarras, que abren hacia el cerrado. De nuevo profunda la entrada de la jugadora vizcaína. La número 8, potente en su carrera y en su posesión. Rack al suelo de nuevo. Apertura, primer centro. ¡Oh! ¡Fallo! Balón para el Gastedi en posesión. Lo han hecho, Ventaja. ¡Corre! Macho, aguanta ya. Han dudado un poco ahí. Esos segundos han sido clave. Ahí. ¡Rack! ¡Qué hecho! ¡Escapa derecho! Manda marchar a las jugadoras de Chotarras de ese rack. Aitana con la pelota. Abre apertura hacia la no ventaja, porque no había ventaja en ese lado del campo. No han leído Vale, bien Guecho, cámpora. las Guechotarras, la defensa del Guecho en esta ocasión. Apertura de nuevo hacia el lado abierto y Chiar, que logra transmitir la pelota en unos blogs con una sola mano. Sigue la apertura hacia el extremo. El Gastedi, que intenta presionar esa defensa Vale, de Chotarra. Dos. Vale, Rack. Rack, que marca el señor colegiado. Balón claro para el Gastedi, que inicia de nuevo un pick and go. Efectivamente, a ver si Ahí, consiguen. Ya en zona 22. Vaya, parece que ha habido un retenido Ahí. Ay. que convierte esto en un golpe de castigo para el Guecho, Ahí. perdiendo la posesión el Gastedi Vemos entrar a la número 22, de la 22 contraria. Vemos entrar a la número 1 del Guecho, que desgraciadamente tiene que sustituir a la jugadora que estaba siendo atendida, que parece que tiene un golpe en la cabeza, aunque la vemos salir por su propio pie, gracias a Dios. Esperemos que no sea nada. Y el Guecho, que patea y pone de nuevo en medio campo la touch, una touch a su favor. Buen pie, buen pie. Ahí. Potente, unas patadas largas. Vale, las de esta- chinga, que he dicho. las Es de tú, esta las chica. caras, ¿sabéis? ¿Vais? Sí. He dicho. Y de nuevo el Gastedi al centro del campo, pese a ese trabajo, durísimo trabajo que está llevando a cabo en los picantes. Corrige el señor colegiado la posición del line-out. Gaby, Nerchi, levantáis a Ana. Marcan las jugadoras en voz alta. Parece que van a levantar a Ana. Y ahí va. Ay, Ana consigue transmitir el balón. Palmeo hacia el medio melee. Vizcaína. Y la número 1, la potente jugadora amarilla, que de nuevo al contacto busca unar jugadoras, cerrar esa zona del campo para que las jugadoras de la 3/4 vuelvan a lograr esa superioridad. O sea, segundo centro impresionante. Hátela, vaya, hátela, seguir. Balón hacia atrás que se les cae. Logra salir de la presión. Nuevo balón al suelo. De nuevo balón al suelo. Rack. Gastedi, efectivamente, esa presión tiene su fruto. Vai. Retenido. Vai. Que saca deprisa el golpe. El Gastedi. Vai. Tarde, se quedó sola, Ay. se ha quedado sola. Y el Guecho ha conseguido aprovecharse de esa situación para pescar el balón. Con ese rack, continúa, lo abren para la derecha y deciden penetrar. Rack profundo de nuevo. Les ha costado en la placarla, defensa. pero lo han conseguido. La potentísima jugadora vizcaína que logra Vai. involucrar un montón de jugadoras mientras Vai. Chiar logra la posesión del balón. Efectivamente, lateral de la jugadora del Guecho, de la número 8. Saca rápido Ay. a la jugadora del Gastedi. Parece que se va sola. Y sin apoyos. Rack
Hace pick and go, la medio Belé, se la pasa al extremo nuestra querida Ala. Rack de nuevo a favor de las rojinegras. Y Chiar, que hace pick and go. La posesión, Ay. chicas, la posesión. Vale, Guecho fuera, Guecho fuera. Ah, parece que han perdido la posesión, pero afortunadamente para el Gastedi, el Guecho hace una van y se produce una melee. No te apoyes y luego vais a Sí, rolar. sí, sí, no, que me he caído, me he caído. Vale, vale. Hay un poco de precipitación en el Ay. Gastedi, ¿no, Andrés? Sube el char, Lunes. Lo mismo que hablábamos antes, los nervios del balón a la hora de penetrar, pasan la línea de ventaja, consiguen superarla, pero parece que el balón quema el balón. Estamos cansadas todas, pero va, ¿eh? A ver si Así es, consiguen así es. centrarse, que parece que lo están haciendo bien. Yo creo que deberían explotar un poco más el pick and roll, que le está yendo bien. Y parece que les da fruto. A ver si logramos otra nueva marca, minuto 36 y medio de esta segunda parte. 3 minutos y medio para el final del encuentro Magurto, en este bonito y Otto. soleado día 3. en Vitoria-Gasteiz. introducen la melee. El Guecho consigue empujarlas, pero no consigue la posesión. Sale para atrás. Y la 9 sale con el balón. Juega por Vale, dentro, Guecho, campa. Y Aitana que consigue rompe la escaparse. defensa, logra zafarse, se escapa buscando la línea de ensayo. Y Y ahí está. ensayo de Aitana. Ahí está el ensayo de Aitana. Encontró los huecos y supo escaparse. Poderosísima Aitana que logra romper la defensa vizcaína en este ataque y logra un meritorísimo ensayo. 5 puntos más para la Bulchaca. No duda. Ve el hueco y ya lo ataca perfectamente. Esa seguridad, esa templanza ha conseguido otorgar al Gastedi otro ensayo más. Premio de 5 puntos por ahora, que suben al marcador, que se queda en un 15-27 a favor de las vizcaínas, pero que es un premio claro para el esfuerzo y el trabajo que llevan realizando al jugador al Gastedi, presionando esa defensa amarilla y negra, y que por fin han logrado romper en esa apertura al abierto de la mano de Aitana y de todas las jugadoras que han logrado esa posesión. Ahora Dara colocándose para transformar este ensayo. Y otorgar 2 puntos más al Gastedi. Ahí va. Pone, chuta. Y transforma. Los linieres levantan los banderines indicando 10 puntitos que ha transformado. y 2 minutos. 10 puntitos y 2 minutos para lograr el milagro. El Gastedi que se coloca y el Guecho que avanza para poner la pelota en juego. Parece que el Guecho no tiene tanta prisa como el Gastedi en jugar. Ahí, Así es, así es. se va bien. Estos 5 puntitos, o sea, perdón, estos 7 puntitos nos han dado alas. Vamos a ver qué hacen las chicas del Gastedi con esta posesión que les va a entregar el Guecho en un momento. Inicia la carrera. Un saque a la balón izquierda. Parece que recibe el balón, pero se le cae. Avan en la recepción. Son fallos que hay que pulir y que son fallos de principiante. Sí. Encima parecía que la tenía agarrada y al momento de ir a arrancar se le ha caído. Ese tipo de cosas Azkena, se practican Es que en la nada. escuela, el giro, ese tipo de acciones individuales, de técnica, de skills. Pero que bueno, que estamos en los últimos minutos, el cansancio también pesa. El sol, este sol calentando también. Magurto, Estaba Lotu, agotando a la gente. Y bueno, 3. Se producen los fallos de concentración. Melé para el Guecho. Para la melé amarilla, pero en esta ocasión es la melé del Gastedi la que presionaba. Parece que ha conseguido empujar Logra la sin conseguir la posesión. posesión. Contra Ahí. del Gastedi que empuja y Ahí. intenta hacerse con Vale. la posesión. La logra. Y lo logran. Rack de nuevo, allí mismo, tras el pick and go Ahí, de ahí. el Pues, Gastedi. seguiu roba bola ya. Guecho, Escuricats, Escuricats, Escuricats. Muy cerrado, golpe de casco Guecho, a favor del Escuricats, Gastedi. ahí.
había indicado que ya tenían rack y han introducido las manos para intentar lograr la posesión. Ese es. Y Chiar de nuevo, al pick and go. Miren que la protege. De nuevo la transmisión del balón con nervios, sin concentración y sin disciplina, que hace que el Gasteiz pierda la posesión. Placaje contundente de la apertura de Chiar. Y el hecho que sigue aprovechando su buena transmisión en los 3/4 para abrir el balón hasta el fondo. Balón al ala, 1 contra 1 y touch. El Linier indica que ha pisado fuera. Se acabó el encuentro, 17-27 en este domingo de mayo, último domingo de mayo, soleado domingo en estas instalaciones de Gamarra. Está bien, está pelado, ¿no? 17-27 para el Guecho Guernica, que se hace con la Videojuego, victoria en este videojuego. último partido de Liga. Sí, sí. Andrés, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, parece que al final han conseguido despertar al Gasteiz, pues entonces se podrá ir con un ligero mejor sabor de boca, que parecía que al principio estaban dormidas. No sé qué opinas tú, Gorka, ¿qué te parece a ti? Que Yo creo que después de la buena liga que ha realizado el equipo femenino del Gasteiz, este partido les pesaba ya. Son muchas semanas, una temporada muy complicada la que han tenido que vivir en esta ocasión. Y es, creo, justo premio ese último ensayo porque el marcador no era justicia, no hacía justicia de lo visto sobre el campo, ¿no? Un equipo que es bastante joven, el del Gasteiz, que tiene una clara progresión por delante y que esperamos que en breve empiece a darnos unas grandísimas noticias, sobre todo teniendo en cuenta las jugadoras que en breve pasarán de categoría desde las categorías inferiores, jugadoras que ya vienen muy trabajadas, con muy buenos conocimientos y profundos conocimientos del rugby, y que estoy seguro que nos darán muchas alegrías en este conjunto senior femenino que, como vemos, celebra el tradicional pasillo para agradecer a las jugadoras del equipo contrario su participación en este partido. Muchas gracias a todos y a todas las televidentes que nos han estado viendo, y Andrés Díaz, un saludo. un saludo, muchas gracias. Ha sido un placer estar comentando este partido. Espero que hayáis disfrutado del partido tanto como nosotros. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Nos vemos la próxima temporada. Un abrazo. Bueno, gracias, hasta luego. Bertako Ahalegina, inklusioa eta ilusioa babestuz. Bertako, emakumeen kirola babestuz. Euskal Herri hobea eraikitzen laguntzen duten proiektuak babesten ditugu bertakon. Bertako Ahalegina, inklusioa eta ilusioa babestuz. Bertako, emakumeen kirola babestuz. Euskal Herri hobea eraikitzen laguntzen duten proiektuak babesten ditugu bertakon. Euskal Herria hobetzeko prest? Bertako, lider... Bertako, liderrak...
Bertakon, gutxiengoen kirolak eta inklusio kirolak babesten ditugu, elkarrekin Euskal Herri hobe bat eraikitzeko. Euskal Herria hobetzeko prest?